Hola, buenas tardes, amigos de Sociedad Civil Catalana. Bienvenidos una tarde más a este café digital de Sociedad Civil Catalana, un café que nos está acompañando en estos tiempos de confinamiento, estamos encerrados y máxima además cuando podemos contar con gente tan relevante y tan interesante como nuestra invitada de hoy, conocida de todos, Rosa Díez. Para mí es un auténtico honor, de verdad, dar la bienvenida a Rosa Díez, que me parece que es conocida de todos nosotros, y que, como todo el mundo sabe, es una política vasca de nacimiento y cofundadora de Unión Progreso y Democracia, partido político del que fue también líder y portavoz desde su creación hasta julio del 2015 y con el que fue también diputada en el Congreso de los Diputados desde el año 2008 hasta el 2016. Hasta el 2007 fue militante del Partido Socialista Obrero Español, partido en el que desempeñó varias responsabilidades. Pero bueno, la verdad es que hay demasiados temas para tratar y para poder conversar con ella, que es la persona importante, como para dedicar pues, demasiado tiempo a la presentación, con lo cual pues vayamos y entremos ya en materia, ¿no? Lo primero, Rosa, es preguntarte qué tal estás tú, qué tal está tu familia, cómo estáis viviendo esto del confinamiento. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Lo primero de todo, os sigo y os admiro y he participado en algunas de vuestras concentraciones, de vuestras manifestaciones y bueno, os animo a que sigáis representando a esa sociedad plural que nadie puede acallar, que también existe en Cataluña. Bueno, el confinamiento lo llevo, en fin, bien, en el sentido de que vivo en un pueblo que tiene una ventaja, desde luego, fundamental respecto de aquellas personas que están confinadas en un piso, a veces pues con niños y con mayores dificultades. O sea que desde esa perspectiva, pues en situación de más comodidad que muchísimos millones de españoles. Mal porque es un arresto domiciliario con el que empezó siendo un instrumento del gobierno para frenar el contagio y que ahora es un instrumento del gobierno para que no salgamos de casa. Para confinarnos y para que estemos calladitos en casa. Pero bueno, dicho eso, pues, en fin, lo sobrellevamos. Bueno, es que en realidad tú que a lo largo de toda tu vida, estos últimos años, has dedicado buena parte de tus energías a defender las libertades individuales, pues casi pues la pregunta es obvia, ¿no? Si crees que el estado de alarma y sobre todo con esta prolongación que casi que no tiene final, ¿no? Pues si parece, o sea, pues que sí estas libertades, digamos, están en peligro, ¿no? Si eres partidaria a mantenerlo o sería cuestión de buscar otras soluciones, ¿no? Porque hay derechos fundamentales que están en entredicho, ¿no? A ver, yo creo que el estado de alarma, que comenzó siendo el único instrumento del gobierno, porque el gobierno se negó a hacer prevención, se sigue negando a hacer prevención, no hay test generalizados, no hay mascarillas generalizadas, empezó siendo el único instrumento de contención y ahora es un instrumento para contenernos a los ciudadanos, no para contener el virus, ¿no? No es un estado de alarma, es un estado de excepción encubierto por el uso que se está haciendo de él. El estado de excepción permite la supresión de derechos temporalmente, el estado de alarma permite la limitación de derechos temporalmente. Sin embargo, este estado de alarma lo que nos está haciendo es suprimir derechos fundamentales. No solo que se está utilizando el estado de alarma para cosas que nada tienen que ver con la salud, en fin, desde colocar al vicepresidente Iglesias en el CNI hasta el montón de decretos sin ningún tipo de control, hasta las compras fraudulentas sin ningún tipo de control, hasta cerrar el Parlamento un mes, sino que está suspendiendo derechos fundamentales y se ha convertido en este momento, como digo, en el instrumento de la pareja tóxica de Sánchez e Iglesias para mantenernos a los ciudadanos encerrados en nuestra casa y, ojo, para paralizar la actividad económica de todo el país, ¿eh? O sea, que la enfermedad trae la muerte, la paralización económica también. Entonces, lo que está ocurriendo en España es verdaderamente dramático. Ya, pero en momentos, o sea, se puede decir que digamos que en tu evolución personal has evolucionado ideológicamente un poco desde la socialdemocracia hacia el liberalismo y, bueno, estando pues en hablando de las libertades individuales, si el estado del bienestar, si las libertades individuales y dichos principios actualmente están en peligro, pero de verdad, es decir, no por una situación, digamos, transitoria importante como puede ser una pandemia, sino que se están cuestionando principios tan importantes como estos, ¿no? A ver, yo soy socialdemócrata, quiero decir, era socialdemócrata cuando militaba en el Partido Socialista en la primera etapa, que era un partido marxista,
que luego evolucionó hacia la socialdemocracia, y yo ya entonces era socialdemócrata, estaba en minoría, pero era socialdemócrata y sigo siendo socialdemócrata. Lo que pasa es que la socialdemocracia y la libertad no están reñidas, y el liberalismo político y la sociedad y la democracia liberal no está reñida en modo alguno. Yo sigo defendiendo sus valores y esos principios democráticos, los dos grandes principios que han construido la Europa democrática, la libertad y la igualdad, defendida por dos corrientes ideológicas, el liberalismo y la socialdemocracia, ¿no? Entonces, en España está en riesgo la libertad, las libertades están en riesgo porque tenemos un gobierno que tiene como estrategia conculcar una serie de nuestras libertades, desde la libertad de expresión hasta la libertad de prensa, que forma parte de la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad del ejercicio del control al Ejecutivo, es decir, libertades esenciales. Pero, a ver, que la pandemia para la pareja tóxica es una disculpa para ejercer esa reducción de nuestras libertades y de nuestros derechos, porque los han venido poniendo en práctica antes de que se declarara el estado de alarma y ahora utilizan el estado de alarma para ello. A ver, que esto es muy peligroso, en términos democráticos. Es que si consiguen coartar nuestras libertades, aprovechándose del miedo, porque la gente tiene miedo, de la cobardía, porque la gente pues también tiene una especie de cobardía generalizada. La historia de la humanidad nos lo demuestra. Si consiguen coartar estas libertades y que nos, en fin, comillas, nos acostumbremos, o sea, a la mordaza y a vivir con menos libertad y con menos democracia, es que la sociedad tendrá un problema gravísimo. Entonces, aquí estamos ante un reto que va más allá de la salud y que va más allá de la pandemia en concreto en este momento. Estamos en un reto democrático y a eso hay que hacerle frente, porque no hemos hecho toda la transición y no hemos construido la democracia para llegar a esto, ¿no? Para llegar a una sociedad tutelada, a una sociedad anestesiada, a una sociedad subvencionada, que es el modelo Iglesias, el modelo Podemos, el modelo Venezuela, que por cierto a Sánchez le encanta, porque todo lo que tenga que ver con no rendir cuentas y con seguir viviendo en la Moncloa sin tener que rendir cuentas a nadie, es algo que le encanta. La opacidad y la mentira forma parte de su carnet de identidad. Bueno, de hecho, si no tengo malentendido, hace unos años ibas a dar una conferencia a la universidad y un grupo de jóvenes de extrema izquierda en esa época te boicoteó el acto. Y algunas de esas personas hoy están precisamente, o sea, pues tienen cargos en el Estado, ¿no? Pues ¿qué sensación te produce un poco ver a partidos que, pues como Podemos actualmente en el gobierno y en la vicepresidencia del gobierno de este país? A ver, no es que Podemos me montara un scratch en la universidad siendo Iglesias profesor, o sea, siendo él el profesor. No es que organizara un scratch, es que no se ha arrepentido. Es que, a ver, uno puede tener problemas de juventud, que ya no era tan joven, daba clase, aunque solo era profesor asociado, que de ahí no pasó, por cierto, porque la propaganda muy bien, pero para lo demás no tanto, ¿no? Bueno, es que organizó un scratch y era jarabe democrático, le llamaba, y de ahí no ha pasado. Y cuando los scratches los organizan ellos, eso es jarabe democrático. Y cuando a ellos se les critica, bueno, pues prácticamente te quieren meter en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí me han organizado esas cosas en la universidad, por cierto, también en Barcelona me la organizaron gentes que ahora están en los gobiernos municipales de algunos ayuntamientos de Cataluña por defender la libertad y han tratado de taparme la boca. Y entonces me han tratado de tapar la boca en las universidades, en el País Vasco, en Madrid, en Cataluña, y ahora nos trata de tapar la boca ese gobierno tóxico que, por cierto, le ha nombrado Sánchez, porque es que, claro, aquí, a ver, que no se nos olvide que si Sánchez gobierna con Iglesias o si Iglesias es vicepresidente del gobierno es porque a Sánchez le gusta, o sea, porque ese es el modelo de Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, nos han organizado scratches para cortarnos la libertad, para no permitirnos, para impedirnos que habláramos en la universidad. Por cierto, no pudieron impedirlo, yo terminé hablando en la universidad, tanto en Barcelona como en Madrid, y ahora nos quieren, no tienen para mascarillas, pero tienen para mordazas. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitarnos la mordaza y no callar. Y déjame que recorra un poco pues, tu trayectoria política, o sea, que todos te conocemos de tu
tu importante compromiso por la paz, por la libertad en el País Vasco. Y bueno, de hecho, pues ETA intentó acabar con tu vida, pero falló en el intento, ¿no? Que sufriste eso, incluso un intento de atentado. ¿Cómo viviste aquellos años de plomo en el País Vasco? Y si crees un poco que la democracia actualmente ya le ha ganado la partida al terrorismo. Bueno, realmente no nos matan. Le hemos vencido a los terroristas, les hemos ganado a ETA, la Guardia Civil, la Policía Nacional, en fin, la sociedad movilizada, el apoyo internacional ha ganado la batalla a una organización terrorista que quería terminar con la democracia. Si tú y yo estamos hablando en este momento, si podemos criticar al gobierno y los recortes en libertades, si vivimos en España en una democracia es porque hemos ganado la batalla al terrorismo, que el terrorismo es el mayor enemigo de la democracia. Pero eso no significa que aquí las libertades sean plenas, me refiero al País Vasco, no significa que hayamos conseguido todavía librarnos de toda esa secuela, porque es que los terroristas, quienes nos mataban, quienes nos impedían movernos por nuestra tierra, quienes amenazaban la vida y las libertades y nos la arrebataban también, es que esa gente hoy gobierna en Navarra de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Es que esa gente hoy pisa moqueta sin haber renunciado al terrorismo. Es que esos terroristas asesinos están siendo acercados al País Vasco sin que hayan contribuido a aclarar más de 300, casi 400 asesinatos que todavía están sin aclarar. Es que esto sigue ocurriendo en Euskadi. Es decir, que sí, hemos vencido a ETA, pero sus secuelas las seguimos padeciendo. Y, desgraciadamente, los asesinos son socios del Gobierno de España. Y esto es verdaderamente lamentable, pero hay que recordarlo, porque, a ver, como decía Primo Levi, puesto que comprender, en el sentido de poder comprender esta miseria moral, es imposible, recordar es un deber. Hay casi 400 familias vascas cuyos seres queridos fueron asesinados, cuyos juicios todavía no han sido juzgados. La gente que puede informar y que puede ayudar a la justicia para que se resuelvan esos crímenes son socios de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Y gobiernan, tutelan el Gobierno de Navarra. O sea, hay camino por andar. Tú fuiste también de las impulsoras o cofundadoras de la plataforma Basta Ya. Nosotros desde Sociedad Civil Catalana pues siempre hemos valorado muy bien una plataforma así, ¿no? Pues porque demuestra un poco cómo la sociedad civil pues puede romper las peores espirales de silencio. Pues si nos puedes explicar un poco pues cómo nació y qué incidencia tuvo la plataforma Basta Ya. Bueno, yo creo que de verdad fue un ejemplo. Mirad, los vascos tardamos mucho tiempo en salir a la calle después de un asesinato. Venían los familiares de los muertos normalmente sobre todo cuando eran uniformados y se los llevaban en silencio, ¿no? Tardamos mucho en salir a la calle, pero ya hubo un día en que empezamos a salir y una vez que sales la primera vez ya no te meten en casa, como se suele decir ni Dios, ¿no? Entonces ya salimos, manos blancas y tal, pero claro, salíamos siempre a llorar, ¿sabes? Salíamos después de un atentado y un día una serie de personas dijimos, oye, hay que salir a la calle a reivindicar lo que tenemos, no solamente ya sabemos llorar juntos, ya hemos demostrado que sabemos llorar juntos, vamos a demostrar en la calle que somos mayoría. Vamos a reencontrarnos en la calle, vamos a salir a la calle no solo a quejarnos, no solo a llorar, vamos a salir a defender la democracia y sus instituciones. Y así nació Basta Ya, una plataforma política, porque defender las instituciones es un instrumento político, no partidario, pero sí político, y a reencontrarnos quienes somos mayoría. Y, oye, mira, la primera vez que salimos nos decían, no, por Dios, no va a ir nadie a la calle, si no hay un atentado no saldrá nadie, mejor en Madrid, las manifestaciones en Madrid y tal, aquí, y cuando haya un atentado aquí salimos y tal. Y dijimos, no, hay que salir en Euskadi, concretamente en San Sebastián, y hay que salir sin que haya un atentado, y hay que salir a decir, ETA no. Fíjate que ahora parece una cosa, en fin, absurda o normal, pues no se había dicho nunca, con una gran pancarta, y hay que salir a la calle a decir, por la Constitución y el Estatuto. Unos nos decían, si dices por la Constitución, los autonomistas no saldrán. Y otros nos decían, si dices por el Estatuto, los constitucionalistas no saldrán. Pues, oye, los que no quieran ir, que no vayan. Pero no vamos a engañar a nadie, que nadie diga, hombre, yo fui. No, que esté claro por qué vamos. Y así salimos a la calle. La primera vez que fuimos a la calle salieron 10.000, la segunda 100.000. Y yo creo que fue un revulsivo extraordinario. O sea, salir juntos, reencontrarnos, sentirnos mayoría, vertebrar la sociedad, en fin,
como hay que hacerlo, yo creo que fue maravilloso. La verdad es que has sido muy valiente, ¿eh? También tú fuiste fundadora y portavoz de Unión, Progreso y Democracia, UPyD, y el partido pues movió fuerte el tablero político español, ¿no? Pero al final pues parece como que se diluyó ante el ascenso de Ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? No sé, pues, ¿cuál es tu opinión de por qué no cuajó finalmente UPyD ante el ascenso de Ciudadanos? O si crees que hubo un complot de poderes fácticos pues, para acabar con este proyecto y, por ejemplo, sin ir más lejos, incluso la actuación displicente que en su momento pues mantuvo Rajoy, ¿no? Contigo. Bueno, a ver, cuajó relativamente. Llegamos a tener 1,5 millones de votos en las últimas elecciones generales. En fin, teníamos algunos centenares de concejales, estábamos presentes en muchas instituciones y sobre todo cuajó lo que hicimos. Es decir, hicimos cosas muy importantes que hoy mucha gente recuerda con nostalgia. En fin, desde ser unos defensores a machamartillo, que se puede decir, de la regeneración democrática y ponerlo en práctica, hasta defender desde el mismo momento que nacimos, que estoy hablando del 2007, pues algo pues tan importante como, en fin, acabar con las duplicidades, con los despilfarros, organizar España de una manera más moderna, digo, en nuestras instituciones. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay quien nos dice, es que nacisteis demasiado pronto, es que ahora sería vuestro momento. Hombre, nacimos yo creo que tarde, porque esas cosas que hicimos había que haberlas hecho antes. No cuajado porque, a ver, seguro que es mucho más complicado, pero déjame que lo diga de una manera muy sencilla. Éramos demasiado libres. No nos casábamos con nadie. O sea, realmente éramos libres, no teníamos padrinos. O sea, en fin, éramos el cambio de verdad. Y bueno, cometimos algunos errores mortales. Por ejemplo, se nos ocurrió que había que llevar a la Audiencia Nacional a quienes montaron la estafa de Bankia. Y les sentamos nosotros, porque es que nadie había presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Bankia por su salida fraudulenta a bolsa hasta que la presentó UPyD. La Fiscalía se sumó después de que el juez se sumó un mes más tarde. Entonces cometimos el error en fin, de enfrentarnos a los poderosos, o sea, de demostrar, siendo muy poquitos, que éramos muy libres. Y esto no se nos perdonó. Y no es que coincidiera con el ascenso de Ciudadanos, no. A Ciudadanos se le impulsó para que nos sustituyera. Esto es así. Se le impulsó desde esos despachos de lo alto de la torre para que nos sustituyera, porque creyeron que eran bizcochables y nosotros no lo éramos. Y como no lo éramos y éramos muy libres y hacíamos lo que creíamos que había que hacer, pues molestábamos. Y como molestábamos, nos quitaron del medio. ¿Que además cometimos errores? Por supuesto, cometeríamos muchísimos errores. Ahora, nuestro mayor error fue saber decir no. Y además, saber ser libres, practicarlo. Y déjame que te diga, estamos muy orgullosos, yo desde luego, de haberlo hecho. Ahora te voy a hacer una pregunta muy difícil, dado que te estoy hablando desde Cataluña y no hace falta que te hable de los problemas que tenemos aquí en Cataluña. ¿Cuál es la idea que tienes tú un poco de España? O sea, ¿qué entiendes tú en cuanto a la unidad de España, no unidad de España? La idea que tú mantienes sobre España. Hombre, yo creo que el modelo, bueno, respecto de la unidad, a ver, la unidad de la nación es un instrumento para garantizar la igualdad. Vamos a empezar por un principio simple. O sea, la unidad de la nación es un instrumento imprescindible para garantizar la igualdad. O sea, no se puede hablar de pluralidad de la sociedad española y, sin embargo, en los lugares donde hay nacionalismo, la sociedad tiene que ser ahormada, o sea, tiene que obedecer a un único criterio. La unidad, como digo, es imprescindible. La diversidad forma parte de la riqueza, la diversidad cultural, idiomática, pero no hay que confundir el derecho a la diversidad con la diversidad de derechos. Para los nacionalistas la diversidad de derechos es lo fundamental, o sea que en unos sitios más, en otros sitios menos. Entonces yo defiendo el modelo que a mí me parece mejor para España, es el modelo federal, que es el que tenemos, aunque no le llamemos así, de alta descentralización política, al que le falta, en el caso de España, un elemento fundamental de los países serios como Alemania, que es la corresponsabilidad y la lealtad al Estado. Entonces, sí, alta descentralización política y altísima lealtad entre instituciones. Y cuando el Estado legisla, lo que diga el Estado. Entonces, ese es, a mi juicio, el modelo, insisto,
Pluralidad, por supuesto, es la esencia de la sociedad democrática. Diversidad, porque es una riqueza, siempre que esté garantizada la igualdad. Insisto, igualdad de derechos, no diversidad de derechos. Claro, es que en realidad en Cataluña, que como ya me lo estás contestando, ¿no? Que en Cataluña tenemos un problema muy grave y el tema es un problema también de lealtad, porque aquí tenemos un problema y además un problema enquistado muy serio en Cataluña. Tu receta entonces, o los caminos para superar esta década de confrontación o estos tiempos que tenemos de confrontación entre Cataluña y España y avanzar un nuevo vínculo entre los catalanes y el conjunto de España sería un poco, digamos, al fomentar la lealtad, ¿no? Porque me ha gustado mucho lo que has dicho, que se puede hablar de unidad, se puede hablar de diversidad, pero hay un principio, el de lealtad, ¿no? Un poco de igualdad. Exacto, el de igualdad y no diversidad de derechos. O sea, claro. No por ser catalanes tienes más derechos de los que tiene un vasco o tiene un madrileño, ¿no? Por ser catalán nacionalista, porque si no eres nacionalista, no, ¿eh? Es que, claro, es que la historia se repite. Entonces dice, ¿y esto cuál es la solución? Te dice la gente, como si hubiera una solución mágica al margen de la solución democrática. Oiga, pues la solución es siempre más democracia, y más democracia es más igualdad, y más democracia es más respeto, y más democracia es más libertad. O sea, no permitir a los enemigos de la democracia que en nombre de la democracia terminen con la propia democracia. O sea, no hay que tener complejos. Fíjate, oye, yo tengo 67 años, que hago 68, por cierto, la semana que viene, dentro de 10 días. O sea, ya tengo una edad. Entonces, la primera mitad de mi vida, o sea, era una mala española porque con Franco, si no eras franquista, eras mala española. Los segundos 25 años era mala vasca porque con Arzayus, si no eras nacionalista, no eras buena vasca. Ya es hora de que seamos simple y llanamente ciudadanos españoles, que nos lo hemos ganado. Iguales, vivamos donde vivamos, pensemos lo que pensemos, votemos a quien nos dé la gana de votar, pero iguales ante la ley. Y oye, y quienes se salen de la ley, o sea, esto de, tienes que, alguna solución, en fin, no, como decían los socialistas, es que solo la ley no es suficiente, es que fuera de la ley no hay nada. O sea, fuera de la ley es el totalitarismo y, por cierto, la ley del más fuerte, que es siempre lo que ocurre cuando no se aplica la ley. Ahora que se ha constituido también, bueno, que es por la actualidad, ¿no? El Congreso, la Comisión para la Reconstrucción con este nombre, ¿tú crees que algún día veremos en España un acuerdo fundamental entre lo que es la izquierda o el centro izquierda y la derecha o lo que es el centro derecha para levantar el país y prescindir de lo que son los nacionalismos excluyentes? ¿Crees que es posible que se lleguen a entender en algún momento? A ver, nos entendimos. Ten en cuenta que en la transición nos entendimos y en la primera etapa, en las dos primeras etapas de la democracia, tanto con gobierno socialista como con gobierno popular, que ya se fue estropeando todo, nos entendimos. Aquí la quiebra de los, es decir, juntos, gracias a que nos entendíamos, hicimos la democracia, hicimos la Constitución, las leyes que la desarrollaron, gracias a que nos entendíamos, España se incorporó en la Unión Europea, hubo grandes consensos transversales que si no hubiera sido imposible, gracias a que nos entendíamos, nos incorporamos al euro, hicimos el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y en esas llegó Zapatero. Y entonces, cuando llegó Zapatero, el primer objetivo de Zapatero fue destruir todos los consensos entre las dos grandes opciones políticas que han construido la democracia europea y construyeron la democracia en España. Entonces, Zapatero lo rompió todos los consensos, absolutamente todos, los nacionales y los internacionales, empezando por el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que lo había propuesto él mismo. Entonces, el consenso entre distintos es la norma de cualquier país democrático, lo estamos viendo en la Unión Europea y en el único sitio donde no se ve, porque aquí en España hay un gobierno para la ruptura, que ha hecho de la ruptura con el Partido Popular, dicen con la derecha, pero que ha hecho de la ruptura con cualquiera que no está en la secta su estrategia, su forma. Dividir el país es la estrategia de Sánchez y de su gobierno. Entonces, por eso han hecho una comisión que se llama de reconstrucción y que está presidida por alguien conocido por no haber hecho nada en la vida, como es Patxi López, y vicepresidida por un leninista que quiere aplicar en España, según explicaba hace poco, la misma filosofía de Lenin, acabar con que allí terminó con el zar. Entonces, claro, si tú ves que el gobierno de España, la pareja tóxica, a una comisión de reconstrucción le pone enfrente a Patxi López, que en la primera entrevista que le hicieron en la SER, nada más ser elegido Lehendakari, le dijo el periodista, usted conoce el principio de Arquímedes, ¿verdad? Y dijo, ¿cuál de ellos?
Yo creo que no hace falta que haga más comentarios. Según cuál de ellos, contestó. Y el segundo es este comunista, admirador de Lenin. Pues tú ya sabes que no se pretende la reconstrucción ni el acuerdo, lo que se pretende es la propaganda. Entonces, esto es una desgracia. O sea, mientras Sánchez dirija España, los acuerdos transversales no serán posibles porque no los quiere, porque romper es su objetivo. En todo este lío que tenemos montado, ¿qué papel crees que tiene que jugar Europa? Porque, claro, en realidad aquí estamos hablando de una política local, pero estamos, nos gusta o no nos gusta, estamos en Europa, digamos, que tiene que jugar un papel importante. Afortunadamente. Afortunadamente, desde mi punto de vista también. Y existen un poco, se está acusando, pues no sé, a países como Holanda, Alemania, un poco pues de falta de solidaridad. ¿Tú crees que realmente es esto solidaridad o es que Europa tiene un papel muy importante a jugar un poco pues, para limitar, ¿no? en algunos casos, el exceso, ¿no? Europa tiene un papel que jugar y va a jugar y está jugando un papel. Lo que no le podemos pedir a Europa es que haga lo que nosotros no hacemos dentro de nuestro propio país. Es decir, que el gobierno de Sánchez castiga a los ciudadanos de las comunidades autónomas que tuvieron la osadía de no votar a ningún partido de la secta, mayoritariamente, ¿no? Lo que no le podemos pedir a Europa es que nos dé dinero sin ningún tipo de control para que lo gastemos en los caprichos del gobierno de la nación. No se le puede pedir a Europa que sea responsable siendo tú un irresponsable. Claro, tú fíjate que ahora mismo la última decisión que ha tomado el gobierno ha sido establecer una cuarentena para cualquier ciudadano que venga a España de 14 días. La reacción de Francia, ¿cuál ha sido? Establecer una cuarentena a cualquier español que vaya a Francia. Pero es que así van a venir los demás países. ¿Cómo nos va a ayudar Europa en términos de solidaridad activa? Porque ayudando a España se ayuda a sí misma. España es importante para Europa. ¿Cómo nos va a ayudar si todo el mundo, y desde luego toda Europa, se ha enterado de que en España se gobierna desde la mentira y desde el sectarismo? Es que cada día descubren más mentiras del gobierno de España. Es que la prensa alemana, por ejemplo, ya ni siquiera publica los rankings de España porque en la gran prensa ponen una nota abajo diciendo la información de España no es fiable. Es que la CNN le ha pillado, 47 millones de seguidores tiene la cuenta de Twitter de la CNN, ha pillado la mentira de Sánchez con el Instituto John Hopkins. Es que todo el mundo sabe que tenemos un gobierno que miente haciendo los tests, que miente con la información que suministra, que compra material sin acreditar, que miente permanentemente, que miente con los presupuestos que presenta la Unión Europea. En fin, es que un gobierno que miente es un gobierno al que los colegas europeos, nuestros socios, antes de ayudarnos, le van a poner condiciones, porque el dinero de los europeos es el dinero de todos los europeos y los demás países europeos también van a necesitar ayuda. Oye, Rosa, ¿y tú qué te has definido como feminista? Que también lo he leído yo pues preparando la entrevista. ¿Tú te reconoces en el feminismo de la ministra Eso no de es Igualdad? feminismo, hombre. Es que el sectarismo no es feminismo. Es que dar instrucciones a las mujeres es el antifeminismo. Es que nos den instrucciones los machos alfa es el antifeminismo. Que nos digan cómo tenemos que ser feministas y cómo tenemos que ser mujeres es el antifeminismo. Yo soy feminista en el verdadero sentido del término, en lo que significa defender la igualdad. O sea, si he defendido la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad y la libertad en Euskadi para los que somos o no son nacionalistas, pues defender eso mismo entre hombres y mujeres es un principio básico. La defensa de la igualdad es un principio democrático, pero básico, del que disfrutamos los hombres y las mujeres. En ese sentido, naturalmente, me parece que todavía hay un decalaje entre la igualdad real de hombres y mujeres, no en las leyes, pero sí en la práctica, y hay que defender la igualdad. Y para eso existía desde siempre en la defensa de la igualdad, que en el caso de hombres y mujeres se le llamó feminismo, que hicieron una enorme, el feminismo, aportación a las libertades, y que esta gentuza del gobierno, sectarios a muerte, que también para eso quieren dividir a las mujeres, lo han convertido en una cosa absolutamente desacreditable. Pero sí, yo defiendo la libertad y la igualdad, y si eso es entre hombres y mujeres también, pues soy feminista.
Yo también. Oye, me gustaría ya, pues para terminar, un poco cerrar con tu proyecto más reciente, que es la plataforma Unión 78. Me gustaría que explicaras un poco, pues, para qué nace, cuáles son sus objetivos, si crees que desde la sociedad civil, aunque lo hemos comentado ya antes, bueno, pues se pueden hacer pues, muchas cosas para cambiar las cosas. Sociedad Civil Catalana, de hecho, también es una plataforma que está desde la sociedad civil intentando pues, cambiar cosas en un ámbito muy concreto, ¿no? Pero si nos puedes explicar un poco tu proyecto, ¿no? Unión Sí, 78. sí, cuando lanzamos Unión 78 todavía no estábamos en cuarentena, era el mes de febrero, y lo lanzamos precisamente porque ya estábamos bastante preocupados con la deriva del gobierno, ¿no? En aquel momento estaban constituyendo la mesa de negociación con la Generalitat de Cataluña, estaban, en fin, seguían ahondando en la estrategia de los golpistas. Llegamos a algunas personas, muchas de las cuales habíamos coincidido en Bastalla, a la conclusión de que había que dar a los ciudadanos españoles un vehículo de salir a la calle a defender lo que nos une, a defender el sistema democrático del 78, de ahí lo de Unión 78, a hacerlo unidos y a defenderlo en la calle, insisto. Los partidos políticos a su bola y en las instituciones y su tarea y su trabajo, pero los ciudadanos tenemos que defender un poco como fue Basta Ya, es el Basta Ya a nivel nacional en este momento. Eso es Unión 78, un instrumento para reivindicar lo que nos une, lo fundamental, lo esencial, el sistema del 78. Y bueno, para eso nacimos, no nos dio tiempo a convocar la primera manifestación porque las cosas vinieron de otra manera, pero ahí está Unión 78 y ahí está esperando el momento preciso para salir a la calle, insisto, a defender la democracia, a defender la libertad, a defender el espíritu y el contenido del sistema del 78 y para hacerlo codo a codo con todos los ciudadanos de toda España. Yo a título personal firmé el manifiesto, que lo sepas. Pues sí, había... Pues sí, sí. La última vez que lo miré, porque luego ya dejamos de hacer el recuento, en 4 días prácticamente había 16.000 firmantes. Y Sí, sí. yo creo que hay una necesidad, porque ¿sabes qué pasa? Además que hay que dar a la gente un instrumento que sea un instrumento positivo. Bueno, luego la gente también puede salir a la bronca y a lo que quiera, naturalmente, está en su derecho. Pero yo creo que la inmensa mayoría de españoles estamos en defender con radicalidad, en el sentido de frente y de lo sustancial, pero moderadamente, templadamente, dentro de las reglas del juego, lo que nos une. Y lo que nos une es el sistema del 78. Y cuando no encuentras un instrumento de esas características tan transversal y tan positivo, la gente se va a los extremos. Y bueno, yo creo que España necesita de los españoles, y los españoles tenemos que saber que, en fin, ser ciudadanos nos da derechos, pero también nos otorga deberes. Y defender esta Constitución, defender este sistema del 78, defender lo que trabajaron por nosotros nuestros padres, que es lo único que les podemos dejar a nuestros hijos, es también nuestra obligación, la de cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, por la entrevista, que para mí ha sido un auténtico honor, y mucha suerte con Unión 78. Así Muchas es. gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Gracias.